Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre algunas de las contradicciones que tiene en sí mismo el libro. La primera, el primer aspecto contradictorio es el doble carácter del libro. Según Pierre Bourdieu, y adhiero fuertemente a esto, el libro es tanto un bien económico, transable, como un bien cultural. Todo libro es un bien económico, todo libro es un bien cultural. Incluso, ya se imaginan qué libro, incluso ya se imaginan qué otro libro. ¿Sí? Si piensan en los dos extremos, ¿no? Como eso que es totalmente algo que uno dice, no, ese libro, ese título es totalmente comercial, o tal otro título es solo para los estudiosos de los estudiosos de los estudiosos. Bueno, también es un bien transeable, también es un bien cultural. Y esta particularidad intrínseca de cada libro va a afectar el comportamiento de una cantidad de decisiones en torno de cómo realizar ese libro, de cómo producirlo, de cómo hacerlo circular. Ojalá fuera esa la única contradicción. Hablamos en términos de industrias, de una industria cultural y dentro de esa industria cultural de la industria editorial. Y uno debería repensar si podemos hablar en términos de industria. Una industria precisa de cierta estandarización de procesos, de cierta serialización de los productos, de una división del trabajo y también precisa de un consumo masivo. Estandarización de procesos tenemos en cuanto a cómo se produce un libro. Serialización y ya no tanto. Si bien se produce en serie, lo cierto es que para hablar de una cantidad apropiada, una cantidad que tenga que ver con las industrias modernas, estamos todavía muy lejos. División del trabajo se produce, y ya voy a volver a lo anterior, existe esa producción, división del trabajo, pero justamente lo que nos falta es el consumo masivo. Digo, es para pensar, es una industria, pero es una industria que está casi a mitad de camino entre una producción artesanal y una producción industrial. Está en esa tensión intermedia. Muchas cosas del proceso de cómo no solo se produce, sino se comercializa, cómo se distribuye los libros, tiene esta característica casi artesanal, al menos en todo lo que es habla hispana y sobre todo en Latinoamérica. Pero no por nada en estas cuestiones de lo que lleva implícito el, el libro como contradictorio, el economista a principios de la década del 20, del siglo XX, el economista John Keynes escribió: el libro es un producto no estandarizado, no esencial y minoritario. Estas características, que aunque nos duelan, están en el libro cuando uno lo compara como producto con otro producto dentro de una actividad económica,
amplia, estas características son las que efectivamente nos ponen en contradicción con una producción industrial. Ojalá estas fueran las únicas contradicciones intrínsecas al libro. No lo son. También podemos pensar, y debemos hacerlo, en cómo se posicionan en cuanto a su producción las editoriales, estas empresas culturales y, por supuesto, económicas. Cuando hablo de cómo se posicionan, me refiero a que cada una se debate entre dos polos, el polo comercial y el polo cultural, que implican dos lógicas completamente de comportamiento y producción. En el polo comercial se hace una enorme inversión inicial con un alto riesgo y pensando en el corto plazo. El objetivo es que el retorno de inversión sea en el corto plazo. Por lo tanto, se trabaja con la demanda existente, con una amplia demanda de parte del público existente, se produce en enormes cantidades para poder asistir a la gran cantidad de puntos de venta. Se sostiene campaña promocional y publicitaria con enormes costos y todo esto debe conseguir una amplia venta en el corto plazo. En el otro polo, justamente haciendo tensión, tenemos la producción entendida desde el polo cultural, o sea, pensando no en la demanda existente, sino en la generación de demanda con apuestas de títulos que van a vivir en el largo plazo, que se espera duren como productos vivos muchos años y que, por lo tanto, tienen un comienzo deficitario, inclusive hasta el mediano plazo pueden ser títulos deficitarios. Aquí la idea es ir generando legitimidad a partir de referentes del campo y de cómo se va construyendo en el boca a boca, en las recomendaciones, un camino para ese título. Son dos formas de producción enfrentadas. Por supuesto, ninguna editorial está plenamente de un lado, plenamente del otro. Tendrán algunos títulos con apuestas en un lado o en el otro, estarán más o menos a mitad de camino. Pero uno debe entender que estas son decisiones iniciales, decisiones madre que definen toda la estrategia editorial. Y finalmente, y como si todas estas contradicciones no hubieran bastado, quisiera hablarles de las contradicciones que se dan en el seno mismo de una editorial. Nosotros vamos a encontrar en forma enfrentada 4 lógicas dentro de cada editorial. Pensemos, para ilustrarlo mejor, en una editorial grande donde hay responsables por áreas. El responsable editorial, lo que se llama el director editorial, piensa en términos de catálogo, piensa en cómo se va construyendo ese catálogo, qué haría falta, cuál es esa pieza faltante para cubrir una demanda, para completar una oferta. Piensa en términos de plan editorial, de cómo poco a poco ir desarrollándolo, a qué colección le urge sacar un título, a cuál otra
bueno, ya estaríamos, podríamos esperar. Pero imaginemos a este director editorial sentado en la misma mesa con el encargado de producción. Y el encargado de producción mirará ese plan editorial y dirá, sí, no, pero yo te pido que, por ejemplo, todos los libros tengan el mismo formato, utilicen los mismos papeles, las mismas tapas. Los necesito o no con solapas para poder aprovechar mejor la cartulina que estoy comprando. Y sería conveniente tener todos los originales listos para tal fecha, de forma de poder mandarlos juntos a imprenta y poder hacer un mejor acuerdo con la imprenta. Si en esa mesa también está el director comercial, seguramente explicará sus propias necesidades en otros términos. Yo necesito, dirá ese director comercial, ir contactando a las librerías, a los puntos de ventas con una cierta frecuencia. Necesito poder abastecer las temporadas. Y hay una temporada fuerte en Navidad, y hay una temporada en Día del Niño, y hay una temporada en el Día de la Madre, o hay una temporada escolar, etc. Necesito abastecer esas temporadas y por lo tanto necesito otro tipo de organización en la producción. Y además sería interesante o no una faja en determinado título, o que determinado título tuviera otras características para que pueda saltar a la vista. Si en esa mesa está también sentado el director financiero, dirá rápidamente: ¿qué están diciendo todos ustedes? ¿En qué plazos va a devolver la inversión, estos títulos? ¿Cuántas ventas podés asegurar? ¿Cómo es esto de mandar semejante cantidad de títulos a imprenta todos juntos? Me haces un hueco financiero. Esperen a tal fecha. Tengo otras necesidades. En este momento el papel cotiza en dólar. El dólar sube o baja. Nuestros ingresos son en moneda local y además hay que entregar dividendos a los accionistas. Son 4 lógicas totalmente diferentes, totalmente contradictorias, y me impugna por imponerse. Esto pasa en las editoriales grandes, claramente, con diferentes responsables de área, pero se reproducen en menor escala como contradicciones profundas, internas, como frustraciones, como esfuerzos desmesurados de unos y de otros, en editoriales medianas, en editoriales pequeñas. Uno siente esta particularidad de estar poniéndose unos zapatos para pensar desde las finanzas, otros zapatos para pensar desde la producción, otros zapatos para pensar desde lo comercial o desde el plan editorial. Bueno, con esto los saludo. Espero que este pasaje por las contradicciones los haya dejado contradictoriamente confusos y aclarados.